Bienvenidos al taller de repaso de la Universidad Nacional, sede Tumaco, programa PEAMA. Recuerde pausar el video cuando lo considere necesario. Por ejemplo, para leer notas que se escriben en la margen izquierda. Taller número 12. Trigonometría. Julio Morales. Ejercicio 4. Encuentre un ángulo entre 0 grados y 360 grados que sea coterminal con el ángulo de menos 10.000 grados. Solución. Dividimos 10.000 en 360 para ver cuántas vueltas da. Nos da la división de cociente 27 y de residuo 280. Lo que quiere decir que menos 10.000 grados equivale a 27 vueltas completas de 360 grados en el sentido horario, por el signo negativo, seguidas de 280 grados en el sentido horario. Como se observa en el diagrama, entonces el ángulo de menos 10.000 es coterminal con el ángulo de menos 280 grados, que está aquí señaladito como con rojo. Y este a su vez es coterminal con el ángulo de 80 grados que parte del sentido positivo del eje X. Entonces, 80 grados y menos 280 grados son coterminales con menos 10.000 grados. Ejercicio 5. Encuentre el valor exacto de las siguientes funciones trigonométricas. Numeral A, seno de 210 grados. Solución. Debemos recordar que las funciones trigonométricas de un ángulo θ son iguales, salvo el signo eventualmente, a las funciones de su ángulo agudo R de referencia. En el diagrama observamos que el ángulo de 210 grados tiene como ángulo de referencia al ángulo de 30 grados. El ángulo de referencia es un ángulo agudo que es coterminal con el ángulo de 210 grados al que queremos hallar del seno, pero que tiene el otro lado en el eje X. Entonces, seno de 210 grados es menos seno de 30 grados, porque salvo el signo, seno de 210 grados es seno de 30 grados, que es su ángulo de referencia. El signo menos
es debido a que 210 grados es un ángulo en el tercer cuadrante, donde el seno de teta es negativo. Numeral B, coseno de menos pi. Los ángulos de 0 grados, 90 grados, 80 grados, 270 grados, etcétera, se llaman ángulos cuadrantales. Las funciones trigonométricas de los ángulos cuadrantales se hallan mediante la circunferencia de radio 1. Se debe de memorizar que si un punto XY está en la circunferencia de radio 1 y si tenemos un ángulo θ que está comprendido por el radiovector OP de coordenadas XY y el eje X en el sentido positivo, entonces Y es igual a seno θ, que es la ordenada, y X es la coseno θ, que es la abscisa, ya que como se observa, seno de θ es Y sobre 1, o sea, seno θ es y coseno θ es X sobre 1, o sea, coseno θ es X. Es muy importante recordar esto. En la circunferencia de radio 1, el seno de θ es ordenada y el coseno de θ es abscisa. Como estamos queriendo hallar coseno de menos pi, observe que en la circunferencia de radio unitario, menos pi cae en el punto menos 1,0 y entonces como la abscisa es menos 1 y abscisa es coseno de θ, concluimos que coseno de menos pi es menos 1. Numeral C, tangente de 13 pi cuartos. Debemos calcular su valor exacto. 13 pi cuartos es 8 pi cuartos más 5 pi cuartos, que es igual a 2 pi más 5 pi cuartos. Es decir, una vuelta completa más 5 pi cuartos, cuyo ángulo de referencia es R igual a pi cuartos. Observemos el diagrama. Tenemos 5 pi cuartos, aquí llevamos pi cuartos, 2 pi cuartos, 3 pi cuartos, 4 pi cuartos, 5 pi cuartos. Y el ángulo de referencia R es entonces pi cuartos, porque el ángulo de referencia se hace con este lado terminal del ángulo y el eje X, y debe ser un ángulo agudo. Luego, como las funciones trigonométricas de cualquier ángulo son iguales salvo eventualmente el signo a las de su ángulo de referencia, tenemos que tangente de 13 pi cuartos es más tangente de pi cuartos, o sea, igual a 1. Y el más es el signo de tangente en el cuadrante 3. Numeral D, cotangente de 2640 grados. Primero hagamos la división de 2640 en 360 para ver cuántas vueltas da. Y nos da cociente 7 y residuo 120. Luego 2640 grados equivale a 7 vueltas completas de 360 grados más 120 grados. En el sentido positivo, es decir, en el sentido antihorario. Ahora, el ángulo de referencia de 120 grados es 60 grados. Entonces, cotangente de 2640 grados es entonces cotangente de 120 grados. Y como las funciones trigonométricas de un ángulo son iguales salvo el signo a las de su ángulo de referencia, cotangente de 120 grados es menos cotangente de 60. Observe acá tenemos 120 y aquí 60 es el ángulo de referencia, que es un ángulo del segundo cuadrante. Esto da
menos 1 sobre raíz de 3, o sea, menos raíz de 3 sobre 3. El signo menos es debido a que 120 grados es un ángulo del cuadrante 2 y ahí la cotangente es negativa. Numeral E. Seno de menos 25 pi medios. Debemos calcular su valor exacto. Menos 25 pi medios es menos 24 pi medios menos pi medios. O sea, menos 12 pi menos pi medios. Entonces, el ángulo menos 25 pi medios equivale a 6 vueltas en el sentido horario, añadiendo pi medios en el sentido horario. 6 vueltas porque cada vuelta lleva 2 pi y tenemos aquí 12 pi. Si miramos el diagrama, es lo siguiente. Arrancamos y damos 6 vueltas. Una vez terminemos las 6 vueltas, continuamos con pi medios y caemos en este punto acá en el eje Y en la parte negativa. Como menos pi medios es un ángulo cuadrantal, para hallar seno y coseno de menos pi medios trazamos una circunferencia unitaria. Pi medios cae en el punto 0 menos 1. Recordemos que para los ángulos cuadrantales el seno es la ordenada y el coseno es la abscisa. Luego, seno de menos 25 pi medios es lo mismo que seno de menos pi medios y seno de menos pi medios es menos 1